Y seguimos en el mes del Padre, ese mes donde, si bien es comercial, pero lo estamos aprovechando para nosotros hablar sobre qué tan importante es el Padre para nosotros. Porque esa figura paterna, ese hombre en tu vida, tiene mucho que ver con el futuro de lo que va a ser tu vida. Y por eso hoy queremos hablar. Desde Rosario, Argentina, que les habla Héctor Garza. Y desde Nogales, Sonora, México, Ramona Carrillo. ¿Qué Hola, tal? Héctor. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Pues Pues aquí. mira, yo disfrutando de un sabrosísimo sol, de de una temperatura de casi 40. Y Mira, bueno, ajá. bueno, nosotros con solecito, hoy sí, pero no tanto. Y pues ya esperando el Día del Padre, ¿qué, qué pasa? ¿Qué hacemos cuando ese papá es complicado? Cuando ese papá no lo podemos poner en el corazón, cuando la historia con él no está buena, cuando, es más, a veces para algunos ni siquiera hay historia, no lo conocieron, o se fue, o se peleó y se fue, nunca lo vi, nunca me aceptó. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo poder afrontar la vida habiendo empezado de esa forma? Bueno, vamos a recordar nosotros que todos tenemos un papá y una mamá. Todos. O sea, nosotros, Héctor, no nacimos de la tierra, no hemos sido clonados. Entonces tenemos un papá y tenemos una mamá. Ya que tenemos un papá y una mamá, a veces la historia se complica un poco, porque dependiendo quién tiene a cargo la crianza, esa forma que tienen de criarnos, esa es la que nos va a afectar de manera directa mi relación con mi papá. Por ejemplo, si mi madre está molesta con mi padre, me van a meter a mí cuando soy pequeña en ese triangulito. Y siendo yo adulta, voy a buscar relaciones de triangulito. ¿Ah? Ahí es donde yo debería de dar un alto ya siendo adulta y decir, a ver, espérame, yo necesito descifrar esto que me está pasando. Esa es una. Y lo otro es que si nosotros no conocemos quién es nuestro padre por circunstancias ajenas a nosotros, pues podemos investigar. Si esto ya no es posible porque no tenemos los datos, simplemente les recuerdo, tu padre sí tienes un papá y sí perteneces a él y sí tienes el 50% de él, independientemente si lo conoces o no, está integrado en ti. ¿Cómo nosotros podemos integrar esa historia que nos contaron? Porque la mayoría de las veces son historias que no ayudan, pero yo no sé por qué. Queremos quedarnos con el mejor trozo del hijo, partirlo, ¿no? Quedarnos con este trozo grandote, el mejor. Entonces, para yo tener este trozo más grande, pues hago una disminución del otro. Pero si el hijo puede integrar tanto a la madre como al padre, tendrá una mejor vida, tendrá un sosiego en su vida, se sentirá mejor, tendrá abundancia, tendrá éxito. Y no estoy hablando solamente de lo económico, porque para cada persona el éxito, pues, tiene significados distintos. La abundancia tiene significados distintos. Estoy hablando como ser humano, como persona. Hay que ver de dónde viene la historia, quién la contó, en qué me sirve a mí, en qué me daña a mí esa historia. Como padres, creo que esto que acabas de decir es importante porque muchas veces tenemos a los hijos y los usamos como trofeos para dañar al Sí, otro, para pegarle, para lograr algo. Y lo para malo es de que castigar. los hijos se quedan ahí. Este es el sentimiento que estamos hablando en este momento, donde el hijo se queda ahí en medio y donde, lo queramos o no,
la gran mayoría de las veces ese sentimiento de apego queda más con la madre, porque siempre hemos estado como más juntos con ella. Pero a mí me gustaría platicar un poquito de qué es este movimiento que hablaste del padre y la abundancia y el éxito. Hay un movimiento muy profundo de nuestra alma que es ir de la madre a ese impulso de ir al padre. Ese impulso que cuando somos pequeños es de forma natural o debe de ser de forma natural, pero ahora como grandes tenemos que tomar ese impulso de nuevo y ir al Padre, porque el niño se queda, sí, pues si vienes, voy, si haces esto y te portas bien y me das, entonces sí te acepto y te perdono. Y no es así. El hijo, hay una fuerza donde el hijo tiene que ir al Padre. Yo por ahí puse, los hijos nos necesitan más de lo que creen. Nosotros como papás podemos llegar a vivir sin ellos, tal vez con mucha tristeza o tal vez la vida nos sigue igual, pero para el hijo es esencial que esa figura paterna esté en su corazón. Y ese, como adulto uno, cuando creces, tienes que hacer ese paso le llamamos en constelaciones, tomar al padre. Tomarlo no quiere decir que te quieras hacer más amigo, que lo quieras si no se pudo, si la historia fue diferente o si él no te quiso ver, sino es esa fuerza que uno debe de tomar para saber y agradecer lo que vino de él. Agradeciendo. Tú en algún otro momento siempre hablas de agradecimiento, eso de si mi papá y mi mamá se pelearon y no se pueden ver y se dijeron hasta la bendición ahí, bueno, Sí. no tuvo nada que ver conmigo y yo entré en medio en esa pelea. Entonces, como adulto, tengo que llegar a ver esa situación y más allá de la persona física que pueda ser ese hombre, es esa energía, ese padre interno que yo tengo es el que tengo que volver a rehacer, de decir, bueno, ¿sabes qué? Capaz de que lo bonito me viene de ti, lo listo, la piel, qué sé yo, hay tantas cosas, pero cuando estamos tan cerrados es, no tengo nada de ti, no quiero saber nada de ti. Y cuando nos ponemos en ese excluir todo lo que venga del Padre, es como si una parte de nosotros muriera, es como si atáramos todo un lado de nosotros y sobre todo, por ejemplo, para el lado de los hombres, toda esa masculinidad que viene del Padre, que aunque no nos gusta, aunque haya sido violenta, aunque haya sido que a mi mamá no le fue bien, está en nosotros. Entonces eso viene en nuestra sangre, en nuestro ADN y es parte de nosotros. Y para nosotros seguir en la vida, en esa fuerza, en eso de conseguir pareja, en el éxito, tenemos que saber tomarlo, agradecerlo y entonces sí lo vamos a convertir en algo mejor para nosotros. ¿Tiene derecho el hijo de estar enojado con el padre? Sí, sí Sí. tiene derecho y sí lo puede estar. El tiempo que sea necesario, el tiempo que el hijo lo requiera o lo necesite. Es importante respetar que el otro está molesto, está enojado. Eso es importante. No intervenir nunca en el proceso de otra persona. Eso es importante. Cuando este hijo quiera soltar, trascender esa molestia, ese coraje, ese sentimiento de abandono, de rechazo, entonces ya tendrá que buscar una manera de cómo aliviar esa herida, para trascender, para aliviar, para sanar ese vínculo tan importante que es con el Padre. Que la mayoría de las veces, si ustedes me permiten decirlo, ni siquiera tiene que ver con el hijo. Tiene que ver con las circunstancias y con la historia contada, o lo que se dice de persona en persona, más que directamente con el Padre. Muchas de las veces, cuando es directamente con el Padre, es mucho más fácil trascender ese enojo, ese coraje, o sabemos claramente cuál es lo que nos molesta o lo que nos hiere o lo que no nos gustó de este papá. Y este papá no va a cambiar.
El padre es así. La que va a cambiar es la persona. Yo en la vez anterior, en el podcast anterior, hablé de que el cambio que quieres hacer no es por el padre, es por ti. Hacerlo por ti para estar mejor, para cortar las cadenas, esas cadenas que pesan tanto, ¿no? Esas lealtades también que son inconscientes. De manera inconsciente a veces nosotros no vamos al triunfo, no tenemos una mejor economía, todo eso porque nos sentimos atados a esas cadenas tan grandes que se van moviendo de una manera oculta, ¿no? Esa dinámica oculta que no la vemos, que no la percibimos a simple vista, pero sabemos, lo sentimos que existe. A esas cadenas nosotros podemos ir, por ejemplo, a constelaciones familiares que nos pueden ayudar mucho. Bert Hellinger dice, si esa cadena se respeta y se mira con respeto y se da a cada quien lo que le toca, lo que le corresponde, nosotros podemos continuar en esta vida pues de una manera libre, nos vamos a sentir con esa libertad de poder elegir desde otro punto, desde otro lugar, desde esa libertad. Pero el arrastre que nosotros tenemos cuando estamos enojados con ese papá y estar en comunión con el papá y estar bien con el papá y estar unido con el papá, a veces no implica mirar al papá. Solamente en casos muy específicos pueden implicar no necesariamente tener una cercanía con este papá, pero sí tener en la conciencia general, en el alma, en el corazón, tener a este papá integrado tal como es, sin quitarle ni ponerle, olvidándonos por completo de toda expectativa respecto al Padre, de lo que nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido, de lo que nosotros nos hubiera gustado que no hubiera hecho. Esas cosas que nos dolieron tanto, eso nosotros no lo podemos cambiar, solamente lo podemos integrar como es, tal como es. Para esto, para esta integración, es necesario la intervención, una intervención psicológica o tener una intervención con un consejero, con un profesional. Ahí es donde nosotros podemos trascender esa parte. Por otro lado, si lo que nosotros tenemos son molestias con este papá porque no cumplió algunas funciones que nosotros pensamos que debería de cumplir, vamos a hacer un poco de reflexión. Vamos a reflexionar un poquito, vamos a darle a este papá ese puntito extra, esa coronita que le corresponde y le vamos a dar esa estrellita porque dio lo mejor. ¿Te Dio acuerdas lo de mejor de él. Ese papá se esforzó con lo que tenía, porque si ustedes les dan 5 colores, ¿no? 5 colores distintos y yo pido uno que no está dentro de esos colores, es imposible. ¿Te acuerdas del ejemplo que te platiqué? En una constelación llegó un chico muy adolorido, muy buen chico y de esos así que les gusta la naturaleza, muy simple él, pero muy adolorido, con un padre muy rígido, con un padre muy fuerte, que, Sí. que nunca lo habían abrazado. Y su dolor era que su papá nunca le había transmitido afecto. Y en la constelación, cuando abrimos este campo y empezamos a ver su sistema, aparece ahí ese dolor de muy atrás de la guerra. Aquí en Argentina, muchos de los que viven en Argentina vienen de la época de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el bisabuelo de él le tocó estar en esa Segunda Guerra y manda al abuelo con la abuela desde muy pequeño, o sea, o joven, lo manda a Argentina. Este cliente que me toca, le toca vivir otra experiencia totalmente diferente.
el papá se pudo salir de la guerra, llegó a Argentina, trabajó un montón, hizo un montón de esfuerzo para salir adelante, él nace y, y en eso que vemos este sufrimiento, por ahí salió una palabra que decía, no te puedo abrazar, porque si te abrazo, te vuelvo débil. Y era el bisabuelo hablando de cómo había formado a su propio hijo, que los tenían que armar de una fuerza, porque el hombre débil en guerra moría. Entonces, por eso no se permitía a ese grupo de hombres sentir afecto o transmitir afecto. Y fue muy, muy bello cuando este muchacho pudo ver en, en esa nobleza y en ese gran amor, pero que no los podían, no, su papá no lo podía transmitir. Entonces, es ese momento que dices tú de un momento para reflexionar y ver que tal vez el juicio que yo estoy haciendo no es totalmente, o no tengo los elementos totales para acabar el juicio de lo que es mi papá. Esa de enjuiciar nosotros de todo lo que está en nuestra mente que debería de ser, pues lo enjuiciamos desde ahí, sin darnos cuenta que detrás de todo eso hay una historia, hay un porqué de las cosas. Y pues me da mucho gusto que este muchacho haya podido, ¿no?, aceptar y poner en su corazón toda esa historia tan bonita. ¿A qué se dedica ahora? Ajá. Está en una asociación que se dedican a dar abrazos. Ahora que me estoy acordando. Su terapia es de Mira, abrazos. abrazoterapia. Abrazoterapia. Hacen grupos donde Es que el es una abrazo es muy experiencia muy importante. bonita. Sí, Pero claro. él, fíjate, a partir de que se da cuenta de eso, comienza a cambiar su vida. Y es más, ahora te digo, no sé si todavía lo haga, pero cuando yo lo conocí, estaba estaba buscando nuevas terapias. Y su nueva terapia que él se enfocó fue en dar ese abrazo para el que no le había tocado que sus padres o sus seres amados lo hubieran abrazado. ¿Viste cómo la Qué vida da vueltas? lindo, qué lindo eso. Yo tuve a una muchacha, bueno, es algo que se repite, ¿eh? Que se repite constantemente, como mujer. Las mujeres, aquellas que están, como lo dije anteriormente, en triángulos, donde o están casadas y el marido tiene otra mujer, o ellas están aceptando relaciones donde el hombre ya tiene un compromiso previo. Y todo eso tiene que ver con el papá. Si nos vamos a la infancia, nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Hay que trabajar a papá de ese lado. No es responsable el papá, porque luego me salen a mí en terapia, me dicen, es que por culpa de mi papá. Y le digo, no, eso fue culpa de él o responsabilidad de él cuando tú eras una niña. Pero ya siendo adulto, cada quien debe tomar sus propias responsabilidades ante la vida, tomar sus propios recursos. ¿Y qué haces con esos recursos? Ir hacia adelante. Bueno, entonces ir buscando cómo navegar en el río, fluir en el río. Y la vida no es un trabajo, no es trabajar, no es ir a la Oye, vida, no significa pasar trabajos exactamente, oye, significa fluir, y ¿no? en eso que dices del triángulo amoroso, también es muy curioso porque viene la hija, o sea, la que fue contigo, y te dice, es que mi papá me traicionó, nos traicionó con otra mujer. Yo le digo, espérame, en primer lugar, esos son acuerdos de la pareja de tu papá y tuyo, no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan cuando yo dije que los papás nos utilizan para meternos ahí en medio? O los hijos vamos y nos metemos en las batallas que no son de nosotros. Que no Hay son nuestras. hay un montón de cosas que tienen que ver con la pareja y no tienen que ver con la relación padre-hijo. Pero lo que pasa es de que todo se va pudriendo y lo que empezó como un problema de pareja que no arreglamos, los hijos se vienen
aliarse con el padre, con la madre, y así aparecen las guerras mundiales unos contra otros, y todos son infelices. Todo, o sea, se vive desde cuando uno no puede poner a sus padres en su corazón, hay una amargura entre la vida. Y por ejemplo, el que no puede tener bien al papá también, no pasa que todo lo que parece papá también me da amargura. Entonces tengo relaciones con los jefes en el trabajo muy amargas. Tengo relaciones con superiores amargas. Tengo relaciones con mi pareja amargas. Entonces, por eso esta psiquis de nosotros nos hace a que cuando decimos tomar a papá, quiere decir evolucionar, a nosotros tomar la vida desde otro lugar y hacerlo diferente. Hacerlo diferente. Estamos en un tiempo donde hay muchas más herramientas que las que nuestros padres, y no se diga los abuelos, tuvieron. ¿Verdad? Si tú tienes un hijo, ya sea mamá o papá, no lo involucres en tus problemas. No sabe cómo relacionar, no sabe cómo solucionar, no sabe cómo hacerlo. Si tú le platicas a tu hijo o a tu hija los problemas personales o de pareja, lo vas a llenar de amargura, lo vas a llenar de frustración, lo vas a llenar de coraje y va a ser una bomba de tiempo contra el otro, independientemente si el otro es la mamá o el papá. Hay que detenernos un poco como padres. Si tú eres un papá y has estado ausente en la vida del hijo por las razones que sean, busca la manera de cómo solucionar eso y empieza a interactuar con ese hijo. Ese hijo te necesita, es importante, eres una persona importante para él. Busca la manera, ve hacia él. Yo a veces, Si necesitas estar sano en algo, porque de donde tú vienes ha habido mucha violencia, ha habido momentos de mucho dolor y necesitas curar eso, cúralo y acércate al hijo. Tú vas a buscar, tú eres el grande, tú busca la manera de cómo esto se vaya haciendo cada vez más fácil, que haya esa cercanía. Y por otro lado, si tú eres el hijo adulto que quiere un acercamiento con el padre, búscalo, busca cómo acercarte a ese papá, porque lo busca necesita. cómo llegar a él. Son piezas importantes en la vida del ser humano. Saber el origen, aceptar el origen, integrarlo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, para continuar en esta vida sin el peso que nosotros traíamos antes. Esta es la clave más importante que hay para fluir en la vida. Desde ahí podemos nosotros empezar a agradecer el estar vivos, agradecer esta oportunidad, no desecharla, no quitarnos de esto. Y si un padre ha cometido un acto terrible contra ti como hijo, entonces busca ayuda para sanar esa herida, para trascender esa herida. No te quedes con esa herida. Por más que llores y por más que grites y te enojes y lo insultes, esa herida no se cierra No, de esa manera. Esa herida no está sana. Esa herida no es la manera. Hay personas que se dedican y son especialistas en esas heridas. Puedes consultarnos a nosotros o puedes ir a otra parte, pero consúltalo, hazlo, atrévete. Porque a veces nosotros como víctimas nos sentimos pues con el derecho de estar enojados hasta la muerte. Y si es así, y si ese es tu caso, está bien. Ese es tu proceso y está bien. Pero si dentro de ti, muy dentro, sientes que necesitas hacer un cambio en tu vida, hazlo. No te detengas. yo tengo un ejercicio así rapidito que podemos hacer y que es taparnos el ojo izquierdo y ver a ese papá, o sea, ver la imagen de papá, tal vez no el físico, ¿no? Sino el que te estás imaginando
Y con ese lado derecho tuyo, con ese lado masculino tuyo, le dices, papá, ¿sabes qué? Nunca te había visto sin el enojo de mamá. Hoy te puedo ver sin el enojo de mis abuelas y te puedo ver como hijo o como hija, con lo que tú sí me puedes dar. Y en esta nueva mirada, integro los dos. Es un ejercicio bien, bien bonito que pueden hacer. Sí, esto nos ayuda muchísimo a integrar, como dice Héctor, esto. Hay veces que nuestros padres han tomado decisiones tan difíciles, tan dolorosas también. Los papás que están, pues, en una correccional o las Adicción. adicciones. Ah, esos papás que han tomado esas decisiones, pues nosotros no tenemos nada que ver con esas decisiones. Son decisiones del Padre. Nosotros somos inocentes de lo que el Padre ha hecho. Solamente podemos verlo, respetar esa decisión aunque no nos guste. Si nosotros somos hijos o hijas de los padres que se han quitado la vida, que esa es una decisión también de ellos, entonces no es que nosotros no hayamos sido lo suficientemente importantes como para que se quedaran en la vida. Ellos estaban en otra cosa, ellos estaban en otro dolor, ellos estaban siguiendo otras enseñanzas que en este momento no podemos comprender. Lo que sí te puedo decir es que tú no tienes nada que ver, tú eres inocente de esas decisiones que tiene este padre. Y por lo tanto, seguimos agradeciendo la vida. Y la vida se agradece a través de la madre y a través del padre, independientemente cómo estos sean, lo que ellos sean para otras personas o para la sociedad o para ellos mismos. Lo importante es que qué integras tú dentro de ti, de tu alma, de tu corazón. ¿Qué integras? ¿Qué tomas? ¿Con qué te quedas? Así la vida fluye más fácil, es más fácil. Pues esperemos que así fluyan todos ustedes, que esto que les platicamos les haya servido de algo. Hay un corazoncito en el Spotify para que lo pongan y nos sigan. También tenemos un renglón ahí donde nos pueden hacer preguntas o se pueden poner en contacto con nosotros. Es Día del Padre, quién sabe, pero puede ser un buen día para ver a tu papá o para caminar un pasito más hacia esa figura. Ramona, qué Sí, gusto. quiero pues tomarme la libertad de una felicitación anticipada para ti, Héctor. Feliz Día del Padre, que la pases padre. Sí, desde aquí te mando mucho amor, te mando un gran abrazo. Sé que has hecho lo mejor como padre. No me consta porque no soy tu hija. Sí, Lo que he visto y porque veo el fruto, veo el resultado, ¿no? Que son dos hijos maravillosos, eso sí. Pues te mando este fuerte abrazo. Quiero aprovechar para felicitar a mis hijos, David y Daniel. Ellos son padres también. Yo estoy dichosa porque pues tengo nietos, tengo nietas y eso es maravilloso. También felicitar a todos los papás que nos están escuchando, a todos, a todos, a todos. a todos los que nos miran, a todos los papás en México, a todos los papás en Argentina, en Perú, en, en, Colombia, um, en Chile, Colombia, en Estados Chile, en Estados Unidos, Unidos, y donde nos nos miren. están viendo. Y Sí. elevamos una plegaria por todos esos padres que ya no están como el mío, para que donde estén nos sigan cuidando y que nuestro amor Sí. siga hasta allá. Y un abrazo también para mi papi que está en el cielo, así como a muchos papis también que están en el cielo. Muchísimas gracias, Héctor. Y nos estamos viendo. Gracias Feliz día. por escucharnos en el Puente Emocional desde Nogales, Sonora, México, Ramona Carrillo.
Y desde Argentina, Héctor Garza. Chao, chao. Chao, chao.